Dios te bendiga, espero que te encuentres bien donde quiera que estés. Pues ya, esto se está tranquilizando, esto, si Dios quiere ya está regresando a la normalidad, pero hay que seguir tomando precauciones, hay que seguir orando, hay que seguir buscando a Dios para que esto siga bajando, para que esto siga disminuyendo. Y bueno, mi nombre es Eddie Rodríguez y yo soy maestro de la clase de Jóvenes con Propósito. Y la lección que traigo el día de hoy se llama Él conoce tus necesidades, porque Dios conoce nuestras necesidades. Y para esto vamos a leer la historia del paralítico que se encuentra en Marcos 2, del 1 al 22. Y vamos a estar leyendo entre versículos. Y entró otra vez a Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Y luego se juntaron a él muchos que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él trayendo un paralítico que era traído por 4. Y como no podían llegar a él a causa del gentío, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensando en sus corazones decían: ¿por qué hablas así? Blasfemáis, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Le estaban diciendo a Jesús. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, Jesús reconoció en su espíritu que ellos pensaban así dentro de ellos mismos, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Vámonos al versículo 10. Y dice: pues para que sepáis, Jesús contestando, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados, le dijo al paralítico. A ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Vamos al versículo 15. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y con sus discípulos, porque había muchos y le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y con los pecadores? Los fariseos y los escribas le estaban diciendo a sus discípulos: ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Por qué está comiendo con los pecadores? ¿Por qué se junta con los pecadores? Y oyéndolo Jesús, les dice, esta es la respuesta de Jesús hacia las acusaciones de los escribas y los fariseos: los sanos no tienen necesidad de médico, mas los que tienen mal. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. En esta lección veremos nuestras necesidades y cómo Dios es el único que puede suplir esas necesidades. Ahora te pregunto a ti, ¿cuáles son las necesidades más grandes que tienes o que tenemos como ser humano? Uno podría pensar que son comida, techo, el tener éxito, dinero, el trabajo. Y sí, parcialmente, claro que esas son necesidades, pero mucha gente solo vive para eso: hacer dinero, tener éxito, trabajar, y ya conseguido todo eso, ellos siguen teniendo un vacío en ellos mismos, ellos siguen sintiéndose solos. A lo mejor después de tener mucho dinero, después de tener mucho éxito, a lo mejor ellos se sienten con ese vacío que sigue ahí, que el éxito, que el dinero, que el trabajo, las ocupaciones, que la fama no ha podido llenar. ¿Y por qué es eso? Porque nuestras necesidades más grandes tienen que ver con amor, esperanza, paz, confianza, gozo, seguridad. Todos los seres humanos tenemos necesidad de todo esto, pero muchas veces no sabemos satisfacerlas y buscamos en lugares equivocados, cuando el único que puede satisfacer nuestras necesidades es el Dios. Muchas veces nosotros buscamos en otras cosas la felicidad, el gozo, la paz, y buscamos y reemplazamos a Dios o las cosas que Dios nos puede dar por las cosas que nosotros podemos obtener. Pero esas cosas van a seguir vacías, porque el único que puede satisfacer nuestras necesidades es el Dios. Y ahorita vamos a entrar más a ese tema. Dios conoce nuestras necesidades espirituales. En esta historia, un hombre paralítico es traído hacia Jesús cuando sus 4 amigos lo bajaron por el techo. Y si leemos los versículos,
podemos pensar que la necesidad más grande del paralítico era la sanidad física. Al leer esta historia tú puedes pensar, ok, este hombre fue traído a Jesús porque estaba enfermo. Sí, tenía una enfermedad física, pero Jesús no vio eso. Jesús vio a través de esa enfermedad física. ¿Por qué? Jesús lo veía diferente porque Jesús reconoció la fe del hombre y sus amigos, que le dijo, hijo, tus pecados son perdonados. Jesús no le dijo, te sano de esta enfermedad, en este momento te sano. Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué creen? ¿Por qué simplemente Jesús le dijo, tus pecados son perdonados? ¿Y por qué Jesús no le dijo, te sano de tu enfermedad física? Porque Jesús vio la necesidad no solo de sanidad, sino también sanidad del alma. No simplemente la sanidad física, pero la sanidad del alma. Jesús percibió, Jesús sintió la gravedad del pecado que había contribuido a la enfermedad de ese hombre. Entonces Jesús le dio la palabra de perdón, Jesús lo perdonó, Jesús le dijo, hijo, tus pecados son perdonados, y esa palabra de perdón sanó la enfermedad física del paralítico. Según la ciencia médica, 70% de las enfermedades son resultado de la presión emocional que ejercen estados depresivos, de ansiedad, estrés, miedos y temores. Y todo esto, los temores, la ansiedad, todo lo que acabo de mencionar, ¿por qué? Es consecuencia de vivir separado de Dios. ¿Y qué es lo que nos separa de Dios? Pablo escribió, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y más adelante menciona, y la paga del pecado es muerte. El pecado nos separa de Dios. Por eso Jesús liberó primero y perdonó al paralítico de sus pecados para después sanar la enfermedad física. La Biblia nos da a entender que la enfermedad era causa del pecado. Y eso es muy cierto. Muchas veces de las enfermedades que los seres humanos que nosotros tenemos puede ser a causa del pecado. Y eso es lo que nos está dando a entender la Biblia. Y muchas personas se enfocan en tomar medicinas o en otras soluciones alternativas para controlar la depresión, el estrés, la ansiedad, cuando el verdadero remedio está en encontrar la paz con Dios por medio del perdón que Jesucristo vino a traer, que vino a ofrecernos. No me malinterpreten, no estoy diciendo que la medicina no es buena, la medicina es buena. Dios la creó, pero muchas veces nos sugestionamos o creamos en nosotros un estado de temor, de ansiedad, de miedo, de estrés, cuando lo primero que debemos de hacer o cuando lo que debemos de hacer es voltear a ver a Dios, voltear hacia Dios y encontrar su paz por medio de Jesús, encontrar su paz, su sanidad por medio del perdón que Jesús vino a ofrecernos. En los versículos podemos ver cómo Jesús se sentó a comer con los pecadores. Si seguimos leyendo la historia, encontramos en los versículos que Jesús se sentó a comer y a convivir con los pecadores. Y los fariseos la acusaban, como nos dice el versículo 16. Y los escribas y fariseos viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y con los pecadores. A esto Jesús respondió declarando el propósito primordial de su ministerio. La respuesta que Jesús le dio a esas personas que le acusaban, haz de cuenta que le dijo a qué venía, para qué vino y por qué el motivo el de estar ahí. Y Jesús dijo en el versículo 17, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a los enfermos. Esto nos da a entender que Jesús mira a los pecadores como enfermos, que necesitan un médico, y el médico es Jesús. A Jesús no le importaba lo que decían de él, lo que hablaran de él. A Jesús no le importaban las críticas. A él no le importaba lo que la gente hablara de él. Él convivió con los pecadores. En la Biblia vemos muchas veces que Jesús arriesgó, por así decirlo, su reputación al interceder por los pobres y los oprimidos, al sanar a los pecadores que se le acercaban, al estar alrededor de pecadores que eran despreciados por la ley. Y como en esta historia que leímos al principio, Jesús no despreció al paralítico. Imagínate toda la gente que estaba en el cuarto, imagínate toda la gente que estaba junto a Jesús,
y Jesús vio bajar al paralítico. Jesús no le despreció, Jesús no se sacó de onda, Jesús no dijo, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? En cambio, Jesús vio bajar al paralítico y ¿qué fue lo que hizo? Interactuó con él. Él interactuó y le perdonó sus pecados y lo sanó. Ese es el líder que tenemos que presentar al mundo hoy. Nosotros los cristianos tenemos que ser como esos 4 hombres que llevaron al paralítico a Jesús. Tenemos que llevar a los enfermos de alma hacia Jesús, porque Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. El punto más importante y lo que más me gusta, lo que me encanta de esta historia, de esta parábola, lo que me encanta de esta historia es el punto número 3 que les voy a dar, que es la fe. La fe fue la que movió a los 4 hombres y al paralítico a llegar a Jesús. La fe movió los corazones de los hombres que actuaron y subieron y rompieron el techo simplemente para llegar a Jesús. Si los hombres no hubieran tenido fe, si los hombres no hubieran ido por medio de la fe, el paralítico probablemente nunca hubiera sido sano. Los 4 hombres y el paralítico, al ver la multitud, al ver la gravedad de que toda la gente estaba en la casa, de que había mucha gente que no se podía entrar por aquí, por la otra puerta, por acá, a lo mejor ellos pudieron haber dicho, ¿sabes qué? Vámonos. Hemos venido caminando, hemos venido cargando a nuestro amigo, hemos venido cargando al paralítico. Ya mucha gente, no valió la pena. A ellos no les importó eso, ellos tuvieron fe. La fe los movió a estar cerca de Jesús para recibir la bendición. La fe movilizó a esos hombres a llegar a Jesús. Y si la fe no los hubiera movido, si ellos no hubieran tenido fe, ellos no hubieran recibido su bendición. Ellos no hubieran tenido un alcance, ellos no hubieran tenido un acercamiento con Jesús. Ahora mi pregunta es, ¿estás enfermo físicamente? ¿Tienes ansiedad? ¿Tienes temor? ¿Tienes estrés? Porque todo esto está pasando, ya se está mejorando el asunto del virus y esto está pasando. Pero probablemente esto pudo haber traído o haber dejado una cicatriz de duda o pudiste haber dudado de Dios y ahora estás como que sí creo pero no sé porque Dios pues no sé, como que no contesta, como que sí, como que no hay muchas muertes y me pregunto si Dios es bueno porque hay muchas muertes o a lo mejor trajo una cicatriz de mucho estrés, que te estresaste mucho por esto, por la escuela, que ahora esto, que ahora lo otro. Y a lo mejor dejó una cicatriz todo esto, a lo mejor no puede ser una enfermedad física, pero puede ser una enfermedad del alma. Y te pregunto, sabiendo que la paz de Dios por medio del perdón de Jesús nos dará sanidad y libertad, ¿qué estás dispuesto tú a hacer para tener un encuentro con Dios? Así como estos 4 hombres y el paralítico que ellos subieron al techo, rompieron el techo y bajaron al paralítico, imagínatelo, qué tan extremo es eso, qué tan wow. O sea, a ver, ayúdame, yo lo cargo, tú lo subes, a ver, agárralo de allá. Y eso es fe, eso fue fe en movimiento. Y Jesús lo vio y Jesús reconoció la necesidad del paralítico y dijo, tus pecados son perdonados. No le dijo, levántate, ya eres... Sí le dijo, levántate, eres sano después, pero lo primero que le dijo fue, tus pecados son perdonados. Porque es más importante la sanidad del alma que la física, porque teniendo sanidad del alma, la sanidad física va a venir con eso. Yo a todo esto no me refiero que rompas el techo, que rompas algo, que hagas algo extremo, pero Dios conoce nuestras necesidades. Dios ve más allá de nuestras necesidades físicas, como vio a través de la necesidad del paralítico. Y vio la necesidad del perdón de sus pecados. Así que Dios ve más allá de nuestras necesidades. Simplemente tenemos que movilizarnos, tenemos que ir hacia Él,
Tenemos que tener un encuentro con Dios. La fe nos tiene que mover hacia Dios. La fe nos tiene que mover hacia adelante. No me importa lo que viene atrás, no me importa lo que piensen los demás, no me importa si me van a decir algo, no me van a decir, ay, estás loco, no me importa si a lo mejor me veo mal. Yo tengo fe, yo creo, yo voy hacia adelante, yo bajo el techo. Y yo voy a tener mi encuentro con Jesús. ¿Por qué? Porque yo quiero ser sano, porque yo quiero ser bendecido, porque yo quiero tener un encuentro, porque yo quiero estar cerca de Él. Así es que, ¿qué estás dispuesto tú a hacer? Aparte de que Jesús, de que Dios conoce nuestras necesidades, ¿qué estás dispuesto tú a hacer para tener un encuentro con Él? Porque ya tenemos muchas semanas hablando y hablando, viendo videos a lo mejor, y tenemos mucho tiempo en nuestras manos y en nuestra posesión, que debemos de ser inteligentes en cómo usar ese tiempo. Te pregunto, ¿lees la Biblia diariamente? ¿Oras diariamente? ¿Qué es lo que hacemos diariamente? Porque sí le podemos dar 1, 2, 3, 4, 5 horas a la televisión, 1, 2, 3, 4, 5 horas a un juego, a una película, a lo que sea. Pero ¿cuánto tiempo le das a Dios? Y fíjate que todas estas clases que hemos estado dando, y esto no lo tengo anotado, todas estas clases que hemos estado dando nos llevan a lo mismo, a buscar más de Dios, a querer más de Él, a anhelar más de su presencia. Y si todas estas clases no lo han hecho, espero que esta lo pueda hacer. Busca más de Dios. Porque Dios conoce nuestras necesidades. Él sabe lo que sufrimos, Él sabe lo que queremos, Él sabe lo que deseamos, Él sabe nuestros deseos, Él conoce lo que necesitamos, Él conoce lo que es bueno para nosotros y lo que no es bueno para nosotros. Pero simplemente está en nosotros ir hacia Jesús y decirle, ¿sabes qué, Dios? Ahora sí me bajo del techo, teniendo fe, yo confío en ti, yo sé que tú vas a suplir todo lo mío. Yo sé que tú vas a cumplir tu propósito en mí. Yo sé que tú me vas a sanar, me vas a quitar la depresión, me vas a quitar la ansiedad, me vas a quitar el estrés. Tengo mucho estrés por la escuela, tengo mucho estrés por las noticias que estoy viendo, tengo mucho estrés porque a lo mejor está pasando algo alrededor de mí que no sé y no tengo el control de eso. Pero Dios, pero Jesús, yo me bajo del techo en fe y yo me acerco hacia ti para que tú sanes mi enfermedad, pero para que perdones mis pecados. Y perdonando mis pecados, Jesús, de ahí lo demás se añade. Así es que, ¿qué estás dispuesto tú a hacer? Bájate del techo. Haz algo en fe. Una vez más, no estoy diciendo haz algo extremo y rompe el techo de tu casa. No. Pero que se active tu fe. Que tu fe sea activada y decirle, Jesús, Dios, yo tengo esto, pero yo creo en ti que tú me vas a sanar. Yo creo en ti, me acerco a ti para que me sanes, para que me perdones mis pecados. Y en tu nombre voy, en tu nombre vivo, en tu nombre estoy. Así es que, ¿qué estás dispuesto a hacer? Dios conoce nuestras necesidades. Dios es el único que nos puede dar amor, paz, gozo. Y eso el mundo no te lo va a quitar. Cuando Dios te da el amor, cuando Dios te da el gozo, cuando Dios te da la paz, el mundo te puede hacer lo que te puede hacer. El diablo puede venir a hacer lo que quiera y créeme que Dios va a seguir fortaleciendo tu espíritu y fortaleciendo tu vida. Así es que esta fue la clase y a lo mejor tú dices, yo sufro ansiedad, a lo mejor yo estoy enfermo físicamente, a lo mejor yo no estoy enfermo físicamente, pero tengo ansiedad, tengo temor, tengo miedo. Y quiero conocer más ese Jesús que sanó al paralítico. Quiero que Jesús me perdone y me sane como lo hizo con el paralítico. Pero nunca he tenido un encuentro con Él, Eddie. La verdad no sé quién realmente es. ¿Por qué no lo conozco? Este es el momento para que tú lo conozcas y este es el momento para que tú lo aceptes en tu corazón. ¿Por qué no oramos si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón y repite esta oración conmigo? Señor Jesús, te damos gracias por dejarnos estar aquí en este día. Te damos gracias porque tu misericordia me ha alcanzado. Tu misericordia me alcanzó a mí. En este momento yo te pido perdón por mis pecados. En este momento yo te pido perdón por mis acciones, por mis pensamientos que no te agradan. Señor, en este momento yo te acepto a ti como mi Salvador y como mi único Rey. Abro las puertas de mi corazón para que tú entres y vengas a reinar, a transformar, a cambiar,
a renovar mi espíritu y mi vida. Señor, entra en mi corazón y renuévame. Perdóname y sana mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. O a lo mejor dices tú, yo ya tengo a Cristo en mi corazón, pero si sufro de ansiedad, sufro de temor, sufro de miedos, de estrés. Oremos para que Jesús, para que Dios perdone nuestros pecados. Y al perdonar nuestros pecados, como el hombre paralítico, nos sane, nos libere de ese estrés, de esa ansiedad, temor, miedo que tú puedes estar viviendo en este día. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno, Padre. Te damos gracias porque tu misericordia nunca se acaba, porque tu misericordia es nueva cada día, cada mañana. En esta hora te pedimos que tú perdones nuestros pecados, que tu misericordia, Señor, que tu gracia esté con nosotros, Padre, y perdone nuestros pecados, perdona nuestras acciones que no te agradan, Padre, nuestros pensamientos, nuestras palabras que no te agradan. Te pedimos perdón, Padre, para que tú sucesivamente sanes las enfermedades emocionales, físicas que podemos tener, Padre. Yo no sé lo que esta persona, lo que este joven esté pasando. Yo no sé, Padre, si tienen ansiedad, si tienen temor, si tienen miedos, estrés, a causa de todo lo que está pasando alrededor o de los cambios que están sucediendo. Pero lo que sí sé, Padre, es que tú puedes sanar todas esas cosas emocionales que no provienen, Padre, o que están estorbando, Señor, el fluir de la alegría, el fluir del gozo, el fluir de la paz, Padre. Yo te pido que cambies y transformes el miedo, el temor en paz, en gozo, en amor. Y así, Padre, nosotros poder buscar más de ti. Señor, reconocemos que te necesitamos, reconocemos que sin ti no somos nada, Padre. Que la única persona, el único que puede transformar y suplir nuestras necesidades eres tú. Te damos gracias, Padre, porque nos dejas buscarte y te encontramos, Padre. Eres bueno, Señor. Bendecimos tu nombre y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios los bendiga. Espero que esta clase haya sido de bendición. Esta lección, hasta donde esté llegando esta transmisión, te mando un fuerte saludo, te mando un fuerte abrazo. Hay que seguir adelante porque lo mejor está por venir, y vamos a seguir creyendo en Dios y en sus propósitos, y sus propósitos se van a cumplir en nuestras vidas. Así es que Dios te bendiga y cuídate.